Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 2. El Río de los Muertos. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 26. Castigo por traición. El dragón Keyendros, cuyo nombre común entre los seres inferiores de Kryn era Esquie, tenía su cubil cerca de la cumbre de uno de los picos más pequeños de la montaña Svingaat. A diferencia de otros grandes señores dragones, Malistrix y Sable, Esquie disponía de numerosas guaridas, todas ellas magníficas, ninguna de ellas hogar. Era un enorme dragón azul, el más grande de los de su especie con mucha diferencia, una aberración de dragón azul. Mientras que la media de este tipo de reptiles medía 12 metros de longitud, Esquie había crecido a lo largo de los años hasta alcanzar casi los 90 metros desde la colosal cabeza hasta la restallante cola. Tampoco tenía la misma tonalidad azul que los dragones de este tipo. Antaño sus escamas relucían como zafiros, en cambio, en los últimos años, el intenso azul de sus escamas había perdido color hasta adquirir un tono desvaído, como si tuviese una fina capa de polvo gris. Él era consciente de que ese cambio de color originaba muchos comentarios entre los azules menores que lo servían. Sabía que lo consideraban una mutación, un fenómeno, y, aunque le obedecían, para sus adentros se tenían por mejores dragones debido a ello. Pero a Keyendros no le importaba lo que los otros dragones pensaran, y le daba igual vivir en un sitio u otro, con tal de que no fuese donde estaba. Intranquilo, agitado, se trasladaba de un vasto y serpenteante túnel, excavado en el corazón de alguna gran montaña, a otro, siguiendo un impulso o un antojo, y nunca permanecía mucho tiempo en ninguno de ellos. Un insignificante humano podría deambular por los extraordinarios laberintos durante un año sin hallar el final. Las vastas riquezas del azul estaban escondidas en esos cubiles. Los tributos le llegaban a raudales, sin interrupción. Esquie era el gran señor de la próspera ciudad de Palantas. Al azul le importaba un bledo el dinero. ¿Para qué le servían a él unas monedas de acero? Todos los cofres de las tesorerías de todo el mundo, llenos a reventar de acero, oro, plata y joyas, no podían proporcionarle lo que deseaba. Ni siquiera su poder mágico, todavía formidable a pesar de la inexplicable debilitación experimentada últimamente, podía proporcionarle su único deseo. Los dragones más débiles, como Esmaltín, el azul que era su nuevo segundo al mando, podrían deleitarse con semejante riqueza y sentirse satisfechos con vivir de las ganancias a lo largo de sus míseras e insignificantes vidas. A Esquie le traía sin cuidado el dinero. Nunca lo miraba, se negaba a escuchar los informes al respecto. Deambulaba por las estancias de su caverna hasta que no soportaba seguir viéndolas. Entonces volaba a otro cubil y se instalaba en él, solo para acabar harto también de ese poco después. Esquie había cambiado de cubil 4 veces desde la noche de la tormenta, la mágica tormenta que había barrido Ansalon. Él había oído una voz en ella, una voz que reconoció. No había vuelto a oírla desde aquella noche, y la había buscado, colérico. Había sido engañado, traicionado, y culpaba de ello a quien habló en la tormenta. No ocultó su ira. La manifestó continuamente a sus subordinados, sabedor de que acabaría llegando a los oídos adecuados, confiando en que alguien acudiría para aplacarlo. Más le vale que me aplaque, retumbó Esquie, que hablaba a Esmaltín. Más le vale darme lo que quiero. Hasta ahora no he intervenido, como acordé. Hasta ahora he dejado que siga con su jueguecito de conquistas. Sin embargo, no he sido recompensado, y me estoy cansando de esperar. Si no me da lo que me corresponde, lo que se me ha prometido, acabaré con ese jueguecito suyo, romperé el tablero y aplastaré las piezas, ya sean peones o caballeros negros. A Esquie lo mantenían informado de los movimientos de Mina. Algunos de sus propios subordinados azules habían estado entre los que viajaron a Sylvanost para transportar a Mina y a sus tropas hasta Foscaterra. En consecuencia, no le sorprendió cuando Esmaltín llegó para comunicarle que Mina deseaba concertar una reunión.
¿Cómo hablaba de mí?, demandó Esquie. ¿Qué dijo? Habló de ti con gran respeto. Oh, tormenta sobre Krynn, contestó Esmaltín. Me pidió que fueses tú quien fijase la hora y el lugar para la entrevista. Acudirá a tu presencia donde te convenga, aunque ello signifique abandonar a sus tropas en un momento crítico. Mina considera importante la reunión contigo. Te tiene por un aliado y lamenta que estés disgustado por algún motivo o insatisfecho con los acuerdos actuales. No le cabe duda de que todo es un malentendido que se aclarará cuando los dos os reunáis. Esquie gruñó, un sonido que sacudió su gigantesco cuerpo. Su tamaño era muchas veces mayor que el del dragón azul de relucientes escamas color zafiro, postrado humildemente ante él, con las alas inclinadas y la cola enroscada en un gesto sumiso. En otras palabras, que has caído víctima de su embrujo, Esmaltín, como todos los otros. No te molestes en negarlo. No lo niego, oh, tormenta sobre Krynn, contestó el pequeño azul, y en sus ojos hubo un brillo inusitadamente desafiante. Ha conquistado Sylvanost. Los infames elfos han caído como mies bajo su guadaña. Lord Targone intentó que la asesinaran y, en cambio, acabó ajusticiado. Ella es ahora la cabecilla de los caballeros de Neraka. Sus tropas se encuentran en Foscaterra, donde fragua planes para poner cerco a Solantus. Solantus, bramó Esquie. Esmaltín agitó la cola con nerviosismo. Comprendió que estaba al corriente de noticias que su amo todavía ignoraba, y cuando ese amo se tenía por omnisciente, saber algo antes que él nunca era saludable. Sin duda planea hablar de ello contigo antes, balbuceó el pequeño azul, que es otra razón por la que acude a reunirse contigo. Oh, tormenta sobre. Cierra el pico y déjate de lagoterías, Esmaltín. Bramó Esquie. Sal de aquí. ¿Y la reunión?, se aventuró a preguntar el reptil menor. Dile que se reúna conmigo aquí, en el acceso oriental de este cubil, respondió Esquie. Puede venir cuando quiera. Y ahora, déjame en paz. Esmaltín obedeció encantado. A Esquie le importaba un bledo Solantus. Incluso tuvo que esforzarse para acordarse dónde se encontraba la maldita ciudad, y cuando lo consiguió, le pareció recordar que sus fuerzas ya habían conquistado Solantus. Tenía una vaga idea de ello. Tal vez se trataba de otra ciudad de los humanos. Lo ignoraba y le daba igual, o al menos no le había importado hasta ese momento. Atacar Solantus sin pedirle permiso era otro ejemplo del desdén mostrado por Mina hacia él, su falta de respeto. Esta era una ofensa deliberada. Le estaba demostrando que era prescindible, que ya no le era de utilidad. Ahora Esquie estaba furioso y, a pesar de sí mismo, asustado. La conocía desde hacía tiempo, conocía su venganza, su ira. Nunca dirigidas contra él, había sido un predilecto. Claro que después había cometido un error, y ahora se lo estaba haciendo pagar. El miedo hizo que su furia aumentara. Había elegido la entrada a su guarida como lugar de reunión porque desde allí podía vigilar el entorno. No estaba dispuesto a que lo sorprendieran en el subsuelo, a gran profundidad, atrapado y víctima de una emboscada. Cuando Esmaltín se hubo marchado, Esquie paseó impaciente por su cubil y esperó. El mendigo ciego había llegado a su destino. Tanteó en derredor con su bastón hasta localizar una piedra grande. Se sentó en ella para descansar y pensó qué hacer a continuación. Puesto que estaba ciego, le era imposible establecer visualmente dónde se encontraba con exactitud. Sabía por las preguntas hechas a la gente que encontró en la calzada que se hallaba en Solamnia, en algún punto de las estribaciones de las montañas Vingaat. No le hacía falta conocer exactamente su localización, sin embargo, ya que no seguía las indicaciones de un mapa, seguía lo que le dictaban los sentidos, y estos lo habían conducido a ese lugar. El hecho de que conociese el nombre del sitio servía meramente para que su mente confirmara lo que su corazón ya sabía. Espejo, el dragón plateado, había viajado una enorme distancia bajo su actual apariencia humana desde la noche de la tormenta, la que lo había herido y chamuscado, derribándolo del cielo sobre Neraka, lanzándolo contra las rocas del suelo. Allí tendido, aturdido, ciego y sangrando, había oído la voz inmortal entonando el canto de los muertos y se sintió sobrecogido y aterrado.
Había deambulado sin norte durante un tiempo, buscando y finalmente encontrando a Mina. Habló con ella. Era ella la que entonaba el canto de los muertos. La voz en la tormenta había sido una llamada. Le había hablado de la verdad y, cuando se negó a aceptarla, la portadora de la tormenta lo había castigado. Privado de la vista, Espejo comprendió que quizás era el único ser en todo el mundo que veía realmente. Había reconocido la voz, pero no entendía cómo era posible tal cosa ni por qué, de modo que se había embarcado en una búsqueda para descubrirlo. Para poder viajar no le había quedado más remedio que adoptar una forma humana, ya que un dragón ciego no osaría volar, mientras que un humano ciego podía caminar. Atrapado en ese frágil cuerpo, Espejo no estaba en condiciones de actuar. Su búsqueda de respuesta solo le aportó frustración, pues la voz le hablaba continuamente, se mofaba de él, azuzaba su miedo, le cantaba los terribles acontecimientos que ocurrían en el mundo, la caída de Sylvanes y el peligro que afrontaba Qualinos, la destrucción de la Ciudadela de la Luz, el agrupamiento de los muertos en Foscaterra. Ese era su castigo. Aunque no podía ver, se le mostraba con una espantosa claridad cómo morían aquellos que amaba. Los vio extender las manos hacia él pidiendo ayuda, sin poder hacer nada para salvarlos. El propósito de la voz era conseguir que la desesperación fuese su guía, y casi lo logró. Caminaba a trompicones por el oscuro sendero, tanteando con su bastón, y cuando llegaba a sitios donde el bastón no tocaba nada delante, a veces se preguntaba si no sería más fácil seguir caminando, caer por el borde del precipicio al eterno silencio que cerraría sus oídos a la voz, a la oscuridad de la muerte que no podía ser más negra que las tinieblas en las que vivía. Buscó a otros de su especie que hubiesen percibido la voz, que quizás hubiesen oído las palabras ancestrales y las hubiesen entendido, pero fue inútil. No encontró más dragones plateados. Habían huido, desaparecido. Eso le hizo sospechar que no había sido el único en reconocer la voz, pero no servía de mucho saber que era el único en el mundo, un dragón ciego bajo una forma humana, imposibilitado para hacer nada. En el instante de desesperación, Espejo tomó una resolución desesperada. Un dragón sabría la verdad y quizá la compartiera. Pero no era un amigo, antes bien, se trataba de un enemigo irreconciliable. Esquie, el colosal dragón azul, no había llegado a Krynn como un forastero, como era el caso de Malice y los demás. Ya estaba en el mundo desde hacía muchos años. Cierto, Esquie había cambiado mucho a partir de la Guerra de Caos. Se había hecho más grande de lo que correspondía a un dragón de su especie. Había conquistado Palantas, y los caballeros negros gobernaban esa rica región en su nombre. Se había ganado el respeto, a regañadientes, de la Gran Roja Malistrix y de su pariente verde, Beryl. A pesar de que diversos rumores acusaban al Gran Azul de haberse vuelto contra los de su propia especie y de devorarlos, al igual que habían hecho Malice y Beryl, al menos él no creía que fuese verdad. Y basándose en esa creencia, Espejo pondría en juego su vida. Tras su encuentro con Mina, el dragón plateado había emprendido viaje en busca de Esquie, rastreando a su enemigo con los ojos del alma para seguirle la pista. El rastro lo había llevado hasta aquel lugar, al pie de uno de los cubiles de montaña del Gran Azul. Espejo no veía el cubil, pero sí oía al enorme dragón dando vueltas por el interior, sentía sacudirse el suelo con cada paso que daba Esquie, y temblar la montaña cuando agitaba la cola. Espejo percibía el ozono del aliento del gran dragón azul, notaba en la piel el hormigueo de la electricidad que flotaba en el aire. Espejo descansó varias horas, y cuando hubo recuperado las fuerzas inició la ascensión por la ladera. Como dragón que era, sabía que Esquie habría abierto numerosas entradas a su cubil, solo tenía que encontrar una de ellas. Esquie contempló con desprecio mal disimulado a la delgada y menuda humana parada ante él. Había albergado la secreta esperanza de que en esa mujer que dirigía ejércitos se encontraría, de nuevo, a su perdida Clitiara. Había renunciado a tal esperanza casi de inmediato. En ella no había pasión, no había vehemencia, no había amor a la batalla por mor del desafío y de la emoción de burlar a la muerte.
Esa hembra era tan distinta de Kitiara como lo era el hielo de las olas rompientes y espumajosas impulsadas por la tempestad. El Gran Azul estuvo tentado de decirle a esa chica que se marchara y que enviase a un adulto responsable para tratar con él, pero sabía por los informes de sus espías que la muchacha había desconcertado a los solámnicos en Santión desbaratando su ataque, que había derribado el escudo que cubría a Silvanost y que había provocado la ejecución de Lord Argone, quien pasó al olvido fácilmente. Se hallaba ante él sin temor, sin mostrarse siquiera impresionada a pesar de que habría podido aplastar su esbelto y frágil cuerpo con un mínimo toque de una de sus garras. Sus dientes eran más grandes que esa humana. De modo que eres la sanadora, la portadora de la muerte, la conquistadora de los elfos, gruñó. No, contestó ella. Soy Mina. Mientras hablaba, la chica alzó la mirada para cruzarla con la del dragón. Esquie miró los ojos ambarinos y se vio dentro de ellos. Se vio a sí mismo pequeño, encogido, más que un dragón, una lagartija. Resultaba inquietante, le producía desasosiego. Hizo un sonido sordo, retumbante, con la garganta, arqueó el potente cuello y movió el inmenso corpachón de manera que la montaña tembló. La demostración de poder y de fuerza hizo que se sintiese más seguro. Empero, en los ojos ambarinos seguía siendo muy, muy pequeño. ¿Quién sana, quién dispensa la muerte, quién conquista? Es el único, continuó Mina. El Dios a quien sirvo. El Dios único a quien ambos servimos. Y tanto que he servido, repuso, iracundo, Esquie. He servido bien y lealmente. Se me prometió una recompensa. Y se te dio. Se te permitió entrar en el Griseo para buscarla. Si has fracasado en esa búsqueda, no es culpa del único. Mina se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. Te das por vencido con mucha facilidad, Esquie. El Griseo es un plano muy vasto. Es imposible que pudieses buscar en todos los sitios. Al fin y a la postre, percibiste su espíritu. ¿De veras? Esquie agachó la cabeza a fin de mirar directamente a los ojos ambarinos. Esperó verse a sí mismo creciendo, pero fue en vano. Ahora se sentía frustrado, además de furioso. Pensó si no sería un truco para librarse de él, un truco para negarle lo que había ganado. Acercó la inmensa testa a la muchacha y exhaló con frustración el aire sulfuroso. Hace 2 siglos se me sacó de mi propio mundo y se me trajo en secreto a este otro conocido como Kryn. A cambio de mis servicios se me prometió que algún día alcanzaría el liderazgo de este mundo. Obedecí las órdenes que se me dieron. Viajé por los portales. Busqué emplazamientos. Lo dispuse todo. Ahora reclamo mi derecho a gobernar un mundo. Podría haberlo hecho hace 38 años, pero se me dijo que no era el momento oportuno. Entonces apareció la Gran Roja Malice y mis otros parientes, y de nuevo demandé mi derecho a hacer valer mi autoridad. Entonces podría haberles parado los pies, podría haberlos intimidado, hacer que se inclinaran ante mí. De nuevo se me dijo que no era el momento. Ahora Beryl y Malistrix han ganado poder matando dragones de mi especie. ¿De tu especie? No, lo corrigió suavemente Mina. De mi especie. Bramó Esquie, cuya ira se había tornado ardiente. Sin embargo, en los ojos ambarinos seguía siendo pequeño. Durante más de 200 años viví entre los dragones azules y combatí a su lado. Son más mis semejantes que esos enormes e hinchados reptiles. Ahora ellos se reparten los bocados más selectos. Extienden su control al infierno con el pacto que se hizo. Se me empujó a el Griseo a una casa de gamusinos. Se me engañó. Gruñó el azul. Fui embaucado. Kitiara no se encuentra en el Griseo. Jamás estuvo en él. Se me envió allí para que otro gobernara en mi lugar. ¿Quién es ese otro? ¿Tú, muchacha? ¿O los Seramalis? ¿Se ha hecho otro pacto? ¿Un pacto secreto? Esa es la razón de que haya regresado, y, al parecer, he vuelto mucho antes de lo que se me esperaba, porque he sabido que ahora marchas contra Solantus. Mina guardó silencio, pensativa. Esquie rebulló, agitó la cola de manera que golpeó las paredes del cubil y provocó temblores por toda la montaña.
A pesar de que el suelo se agrietó bajo sus pies, la humana no perdió su aire de suficiencia, y mantuvo la mirada del dragón con firmeza. El único no te debe nada. Esquie aspiró, hirviendo en cólera. Los rayos chisporrotearon entre sus fauces, ardientes. El aire estaba cargado de electricidad. El corto cabello de Mina se puso de punta como el de una pantera al acecho. Sin hacer caso de la exhibición de cólera, siguió hablando con voz tranquila. Te arrogas el derecho a gobernar cuando olvidaste tus deberes y desatendiste el juramento de lealtad al único, a quien le debes todo, escogiendo en cambio a ser depositaria de tu amor y tu lealtad a una mortal. ¿Tú, gobernar el mundo? Mina lo miró con frío desdén. No sirves ni para gobernar un montón de estiércol. Tus servicios ya no son necesarios. Se ha elegido a otro para gobernar. Tus seguidores me servirán como antes te sirvieron a ti. En cuanto a tu preciosa Clitiara, jamás la encontrarás. Se encuentra mucho más allá de tu alcance. Claro que eso ya lo sabías, ¿no es cierto, Esquie? Los ojos de la muchacha se prendieron en él, sin parpadear, y el dragón se encontró atrapado en ellos. Intentó en vano apartar la vista, liberarse, pero estaba firmemente retenido, el ámbar endureciéndose alrededor de él. Rehusaste admitirlo, prosiguió, implacable, la joven, cuya voz penetró profundamente bajo las escamas del dragón. Regresa el griseo, Esquie. Ve allí a buscar a Clitiara. Puedes regresar cuando gustes. También sabes eso, ¿verdad? El griseo está en tu mente, Esquie. Fuiste engañado, sí, pero no por el único. Te engañaste a ti mismo. Esquie daría respuesta al único, una descarga calcinadora. Lanzó su aliento mortífero, escupió un rayo contra la chica, que la alcanzó en el negro peto, sobre el corazón. El frágil cuerpo se desplomó en el suelo de la caverna, los endebles miembros retorcidos como los de una araña muerta. No la movió. Esquie observó cauteloso, alerta. No confiaba en ella ni la deidad a la que servía. Había sido demasiado fácil. Mina levantó la cabeza y un relámpago se descargó desde sus ojos ambarinos, dando al dragón justo en medio de la frente. La descarga abrazó las escamas, recorrió su cuerpo, sacudiéndolo. El corazón del reptil clamó dolorosamente en su pecho, su acompasado ritmo trastocado violentamente. No podía respirar. Niebla, una niebla gris se agitó en volutas ante sus ojos. Su cabeza se desplomó sobre el suelo de piedra, sus ojos se sumergieron en la niebla gris que también conocía. La niebla gris donde oía la voz de Clitiara llamándolo. La niebla gris que estaba vacía. Mina se puso de pie. Aparentemente no había sufrido daño alguno, ya que su cuerpo estaba intacto, su armadura, perfecta. Permaneció en la caverna durante unos segundos, observando al dragón, aprisionando su imagen tras las largas pestañas. Luego giró sobre sus talones y salió del cubil. El mendigo ciego continuó agazapado en las sombras de su escondrijo mientras intentaba entender qué había ocurrido. Había llegado a la guarida de Esquie más o menos al mismo tiempo que Mina, solo que Espejo entró en el cubil por uno de los accesos traseros, no por el principal. Su estupefacción al oír y reconocer la voz de la muchacha fue inmensa. La última vez que la había visto fue cuando se encontraron en la calzada que conducía a Sylvanost. Aunque no pudo verla con los ojos, sí la había visto a través de su voz. Había oído historias sobre ella a lo largo del camino, y le maravilló que la pequeña huérfana que conoció en la Ciudadela de la Luz, la chiquilla que tan misteriosamente había desaparecido, hubiese reaparecido de un modo aún más misterioso. Ella lo había reconocido a pesar del disfraz del cuerpo humano, viendo en él al dragón plateado que antaño guardaba la ciudadela. Su sorpresa al encontrarla allí, hablando con Esquie, no fue tanta como la que le causó su conversación. Empezaba a entender, a encontrar respuestas, pero esas respuestas resultaban demasiado inverosímiles para comprenderlas en todo su alcance, para asimilarlas. El dragón plateado percibió la creciente furia del azul. Espejo tembló por Mina, no tanto por ella misma como por la niña huérfana que fue. Tendría que ser él quien regresara para decirle a Goldmoon la terrible suerte corrida por la chiquilla que tanto había amado. Percibió el chisporroteo.
del rayo, se dobló bajo la onda expansiva del trueno. Pero no fue Mina la que gritó de dolor. El aullido de intenso sufrimiento fue de Esquie. Ahora el inmenso azul guardaba silencio, salvo por un quedo y lastimero gemido. Pasos, de botas, pisadas humanas, resonaron en el cubil y se perdieron en la distancia. Espejo percibía el latido irregular del corazón de Esquie, lo sentía palpitar en toda la caverna, de manera que vibró en su cuerpo. El gigantesco corazón se estaba parando. Espejo escuchó el suave gemido de rabia y desesperación. Un dragón, incluso uno que estuviese ciego, se movía más a sus anchas por esos sinuosos corredores que cualquier humano. Un dragón podía recorrerlos más deprisa. Antaño, mucho tiempo atrás, el dragón plateado era más grande que el azul. Pero eso había cambiado. Esquie había crecido desmedidamente, y Espejo sabía ahora la razón: Esquie no era de Krynn. Volviendo a su verdadera forma de reptil, el plateado pudo moverse sin dificultad por los corredores del cubil. Avanzó por el pasaje con las alas pegadas contra el cuerpo, tanteando el camino con sus sentidos como lo haría un humano ciego con sus manos. El sonido, el olor y el conocimiento de cómo construían los dragones sus guaridas lo condujeron, lo guiaron hacia el lugar donde había sonado aquel último grito de dolor y conmoción. Espejo avanzó cautelosamente. Había otros azules en las inmediaciones del cubil. Oía sus voces, aunque débilmente, pero no entendía lo que decían. Olía su efluvio, una mezcla reptil y a rayo, y temía que uno o más de uno regresaran para ver qué había sido de su líder. Si los azules lo descubrían, el dragón ciego no tenía la menor posibilidad de luchar contra ellos. Las voces de los dragones cesaron. Espejo oyó el rítmico movimiento de las alas al alzar el vuelo. El cubil apestaba a dragón azul, pero el instinto le dijo que los demás se habían marchado, que habían dejado solo a Esquie para que muriera. Lo habían abandonado para seguir a Mina. A Espejo no le sorprendió tal cosa, y tampoco los culpó por ello. Recordaba claramente su propio encuentro con ella. Le había ofrecido curarlo, y él había estado tentado, muy tentado, de aceptar, de dejarla que lo hiciera. No deseaba tanto que le devolviera la vista como que le devolviera algo que había perdido con la marcha de los dioses. Para su desconsuelo, lo había hallado. Se negó a que se acercara a él. La oscuridad que la rodeaba era mucho más profunda que la que lo envolvía a él. Espejo llegó a la cámara donde yacía Esquie, el cual boqueaba, medio asfixiado. La inmensa cola del azul se movía de un lado a otro, golpeando las paredes de manera espasmódica. Las convulsiones agitaban su cuerpo, que se restregaba contra el suelo, sus alas subían y bajaban, su cabeza se sacudía y las garras arañaban la piedra. Quizás el plateado podría sanar el cuerpo de Esquie, pero eso no le serviría de mucho si no ocurría otro tanto con su mente. La lealtad a Kitiara se había convertido en amor, un amor imposible que había llegado a ser una obsesión, la cual se había alimentado y fomentado mientras tenía un propósito. Cuando este se hubo cumplido, la obsesión se transformó en un arma útil. Sería un acto de piedad dejar que el atormentado Esquie muriese, pero Espejo no podía permitirse el lujo de ser misericordioso. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo que temía era verdad. Agachado junto al cuerpo de su moribundo enemigo, el plateado alzó las alas y las extendió sobre Esquie para, acto seguido, empezar a hablar en el arcaico lenguaje de los dragones. Capítulo 27. La ciudad dormida. Sentado en la plancha de madera que era su cama de la celda, en medio de la oscuridad, mientras escuchaba por cuarta vez la aventura de Tío Saltatrampas en el transcurso de una hora, Gerard se preguntó si estrangular a un kender estaría penado con la muerte o si se consideraría un acto meritorio, digno de encomio. Tío Saltatrampas viajó a Flotsam en compañía de otros 5 kenders, un gnomo, un enano gully, cuyo nombre no recuerdo. Creo que era Fudge. No, ese era un gully que conocí antaño. Rolf. Quizá. Bueno, digamos que era Rolf. Eso no importa, porque Tío Saltatrampas nunca volvió a verlo. Siguiendo con la historia, Tío Saltatrampas se había encontrado esa bolsa con monedas de acero, no se acordaba dónde, y pensó que alguien debía de haberla perdido.
De ser así, nadie había ido a reclamársela, de modo que decidió que, puesto que lo que contaba para la ley y las 9 vidas de un gato era quien estaba en posesión de un objeto, se gastaría parte de las monedas en objetos mágicos, como anillos, amuletos, y una poción o dos. A tío Saltatrampas le gustaba sobremanera la magia. Solía decir que uno nunca sabía cuándo podría serte útil una buena poción, y que solo había que acordarse de taparse la nariz al bebérsela. Fue a una tienda de productos mágicos, pero en el momento que cruzó la puerta ocurrió algo maravilloso. El propietario de la tienda resultó ser un mago, y este le contó al tío Saltatrampas que no muy lejos de Flotsam había una cueva en la que vivía un dragón negro, y que el dragón poseía la colección de objetos mágicos más fabulosa de todo Krynn, por lo que el mago no podía aceptar dinero del tío Saltatrampas cuando estaba en sus manos. Con un pequeño esfuerzo, matar al dragón negro y conseguir todos los objetos mágicos que quisiera. A tío Saltatrampas le pareció una idea estupenda y pidió indicaciones del lugar donde estaba la cueva, que el mago le facilitó amablemente, y él: «Cierra el pico», instó Gerard, prietos los dientes. «¿Cómo?», preguntó Taz. «¿Decías algo?». «He dicho que cierres el pico. Intento dormir». «Pero si ahora es cuando llega la parte buena de la historia, cuando tío Saltatrampas y los otros 5 Kenders van a la cueva y... Si no te callas, iré ahí y te haré callar yo», amenazó Gerard en un tono que dejaba claro que hablaba en serio. Se tumbó de costado. «Dormir es una verdadera pérdida de tiempo, si quieres saber mi opinión. No te la he pedido». «Cállate». «Pero yo...». «Chitón». Gerard oyó rebullir el pequeño cuerpo del Kender sobre la dura plancha de madera, la cama situada al lado opuesto de la suya. Para torturarlo, lo habían encerrado en la misma celda que el Kender y habían puesto al gnomo en la siguiente. «Los ladrones se ensarzarán», había comentado el carcelero. Gerard nunca había odiado tanto a nadie como a ese tipo. El gnomo, Acertijo, se había pasado sus buenos 20 minutos refunfuñando sobre mandatos judiciales y órdenes de arresto y claim of sale frente a Menkleving, y bastante más mascullando sobre alguien llamada Miranda, hasta que finalmente acabó dormido, arrullado por su cháchara. Al menos, eso era lo que Gerard suponía que había pasado. Se había oído una gárgara y un golpazo procedentes de la celda del gnomo, seguidos de un bendito silencio. Gerard había estado a punto de dormirse también cuando Tasleov, que se había dormido en el mismo momento que el gnomo abrió la boca, se despertó justo cuando el gnomo guardó silencio, y se lanzó a torturarlo con su tío Saltatrampas. Gerard lo había soportado un buen rato, principalmente porque los relatos del Kender tenían un efecto atontador en él, casi como golpearse repetidamente la cabeza contra un muro de piedra. Frustrado, furioso, con los caballeros, consigo mismo, con el destino que lo había llevado a esa situación insostenible, yació sobre la dura plancha de madera, incapaz de volver a conciliar el sueño, preocupado por lo que estaría sucediendo en Qualinesti. Se preguntó qué pensarían de él Medan y Laurana. Debería estar de vuelta a esas alturas, y sospechaba que llegarían a la conclusión de que era un cobarde que huía cuando la batalla era inminente. En cuanto al aprieto personal, el caballero coronel había dicho que enviaría un mensajero de Lord Ivar, pero solo los dioses sabían cuánto tiempo tardaría esa gestión. ¿Podrían encontrar a Lord Ivar? Quizás se había retirado de Solace con la guarnición, o quizás estuviese luchando contra Beryl. Los lores caballeros habían dicho que harían indagaciones por Solantus para dar con alguien que conociese a su familia, pero no veía muchas posibilidades en eso. Para empezar, alguien tendría que realizar las indagaciones, y con su estado de ánimo actual, cínico y pesimista, dudaba que los caballeros se tomasen la molestia. En segundo lugar, si alguien conocía a su padre, podría ocurrir que esa persona no lo conociese a él. En los últimos 10 años, Gerard había hecho todo lo posible por evitar regresar a su casa. Dio vueltas y más vueltas y, como suele ocurrir en una noche agitada y en vela, dejó que sus temores y sus dudas adquirieran una importancia desmedida. La voz del Kender había sido una distracción bienvenida a sus negras ideas, pero ahora se había convertido en algo tan molesto y constante como el goteo de la lluvia a través de un agujero en el techo.
Agotado por la preocupación, Gerard se volvió de cara a la pared. Hizo caso omiso del rehuir del Kender, que sin duda tenía por finalidad hacer que se sintiese culpable y le pidiera que le contase otra historia. Flotaba en la superficie del mar del sueño cuando oyó, o imaginó oír, a alguien entonando lo que parecía una nana. Duérmete, amor, que todo duerme. Cae en brazos de la oscuridad silente. Velará tu alma la noche vigilante. Duérmete, amor, que todo duerme. La canción era relajante, acariciadora. Tranquilizado por el canto, Gerard empezaba a sumergirse bajo las acogedoras olas cuando una voz sonó en la oscuridad. La de una mujer. «Señor caballero», llamó. Gerard despertó, con el corazón latiéndole desbocado. Permaneció tendido, quieto. Su primer pensamiento fue que era Lady Odila, que había ido a atormentarlo un poco más. Sin embargo, enseguida comprendió lo absurdo de la idea. La voz tenía un timbre distinto, más musical, y el acento no era solamnico. Además, Lady Odila jamás lo habría llamado señor caballero. Una luz cálida, amarilla, ahuyentó la oscuridad. Rodó sobre el costado para ver quién había ido a verlo a la prisión en mitad de la noche. Al principio no la localizó. La mujer se había parado al pie de los escalones en espera de su respuesta, y la pared del hueco de la escalera la tapaba. La luz que sostenía titiló un momento y luego empezó a moverse. La mujer rodeó la esquina y entonces Gerard la vio claramente. Su cabello era oro y plata hilados. «Señor caballero», llamó de nuevo mientras miraba a un lado y otro. «Goldemon», gritó Taslioft mientras agitaba la mano. «Aquí. ¿Eres tú, Tas?» «Baja la voz». «Busco al caballero, a Sir Gerard». «Estoy aquí, primera maestra», contestó Gerard. Se levantó de la plancha de madera, sin salir de su asombro, y cruzó la celda para acercarse a los barrotes a fin de que la mujer lo viese. El Kender llegó a su lado de un salto y sacó los brazos y casi toda la cara entre los barrotes. El gnomo también se había despertado y se levantaba del suelo. Acertijo parecía groggy, con cara de sueño, y su aire era extremadamente desconfiado. Goldemon sostenía en la mano una bujía, larga y blanca. Alzó la luz hacia el rostro de Gerard y lo estudió durante varios segundos, con expresión escrutadora. «Taslioft», dijo luego, volviéndose hacia el Kender, «¿es este el caballero de Solamnia del que me hablaste, el mismo que te llevó a reunirte con Palin en Qualinesti?» «Oh, sí, es el mismo caballero, Goldemon», contestó el Kender. Gerard se puso colorado. «Sé que os debe de resultar difícil de creer, primera maestra, pero en esta ocasión el Kender dice la verdad. El hecho de que me encontraran luciendo el emblema de un caballero de Neraka». «Por favor, no digáis nada más, señor caballero», lo interrumpió bruscamente Goldemon. «Creo a Tas. Lo conozco. Lo conozco desde hace muchos años. Me contó que erais valiente y un buen amigo para él». El sonrojo de Gerard aumentó. El buen amigo de Tas se había preguntado, apenas unos minutos antes, cómo podría deshacerse del cadáver del Kender. «El mejor», intervino Taslioft. «El mejor amigo que tengo en el mundo. Por eso vine a buscarlo. Ahora nos hemos encontrado y estamos encerrados juntos, como en los viejos tiempos». Le contaba a Gerard las aventuras de tío Saltatrampas. «¿Dónde estoy?», preguntó de repente el gnomo. «¿Quiénes sois todos vosotros?». «Primera maestra, debo explicaros». Lo intentó de nuevo Gerard. Goldemon levantó la mano en un gesto imperioso que los hizo callar a todos, incluido Taslioft. «No necesito explicaciones». De nuevo sus ojos estaban prendidos intensamente en Gerard. «Volasteis hasta aquí a lomos de un dragón azul». «Sí, primera maestra. Es lo que iba a contaros. No tuve más remedio que...» «Sí, sí. Eso da lo mismo. Lo que cuenta es la rapidez». La dama solámnica comentó que el dragón continuaba por los alrededores, que lo habían buscado pero no daban con él, si bien sabían que se hallaba cerca. ¿Es eso cierto? Lo ignoró, primera maestra. Gerard no salía de su asombro. Al principio había pensado que se proponía acusarlo y luego, quizá, rezar por él o lo que quiera que los místicos hicieran. Ahora sabía lo que quería. Supongo que debe de ser así.
El dragón azul me prometió que esperaría mi regreso. Había planeado entregar mi mensaje al Consejo de Caballeros y después volar a Qualinesti para ayudar a los elfos en la batalla en todo lo que pudiera. Llevadme, señor caballero. Gerard la miró de hito en hito, desconcertado. He de ir, continuó la mujer, con un timbre de desesperación en su voz. ¿No lo entendéis? Tengo que encontrar un modo de ir allí, y vos y vuestro dragón me llevaréis. Tas, ¿recuerdas cómo volver, verdad? ¿A Qualinesti? Inquinó el Kender, muy excitado. Claro, conozco el camino. Tengo todos estos mapas. A Qualinesti no, lo interrumpió Goldamoon. A la torre de la alta hechicería. A la torre de Dalamar, en Foscaterra. Dijiste que estuviste en ella, Tas. Tú nos guiarás allí. Primera maestra, titubeo Gerard, estoy prisionero. Ya oísteis los cargos presentados contra mí. No puedo ir a ninguna parte. Goldamoon cerró la mano alrededor de uno de los barrotes de la celda y apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El jefe de la prisión duerme bajo los efectos del conjuro que le lancé. Él no me detendrá. Nadie me detendrá. He de ir a la torre. Tengo que hablar con Dalamar y con Palin. Podría ir caminando, y caminaré si no me queda más remedio, pero el dragón es más rápido. Me llevaréis, ¿verdad, Sir Gerard? La mujer había sido la cabecilla de su pueblo, había sido una líder toda su vida y estaba acostumbrada a mandar y a que la obedecieran. Su belleza conmovió al solámnico, su dolor le llegó al corazón. Además, le ofrecía la libertad. Libertad para volver a Qualinesti, a tomar parte en la batalla, a vivir o a morir con aquellos a los que había llegado a apreciar. La llave de la celda está en el aro que lleva el jefe de prisión. Empezó. No me hace falta, dijo Goldamoon. Agarró los barrotes con ambas manos y el hierro empezó a derretirse como la cera de la vela. Se hizo un agujero en el centro cuando los barrotes se reblandecieron, ondulándose sobre sí mismos. Gerard no salía de su asombro. ¿Cómo? Su voz fue un ronco graznido. Aprisa, urgió Goldamoon. El caballero no se movió y siguió mirándola fijamente. No sé cómo, dijo ella, y una nota de desesperación hizo temblar su voz. Ignoro cómo tengo poder para hacer lo que hago. Ignoro dónde aprendí la letra de la canción de encantamiento que entoné. Solo sé que se me da lo que deseo, sea lo que fuere. Ah, ahora recuerdo quién es esta mujer. Acertijo soltó un suspiro. Gente muerta. Gerard no entendía nada, claro que eso no era nuevo para él. No entendía casi nada de lo que le había ocurrido durante el último mes. ¿Por qué iba a empezar a comprender ahora? Rezongó mientras pasaba entre los barrotes. Se preguntó dónde habrían guardado su espada. Vamos, Tas, dijo muy seria Goldamoon. No es momento para juegos. En lugar de saltar alegremente a la libertad, el Kender había retrocedido de repente, inexplicablemente, hasta el rincón más alejado de la puerta. Gracias por pensar en mí, Goldamoon, contestó Tasleof, mientras se situaba en el rincón. Y gracias por derretir los barrotes de la celda. Fue maravilloso, algo que no se ve todos los días. Normalmente me habría encantado ir contigo, pero sería muy descortés por mi parte abandonar aquí a mi buen amigo Acertijo. Es el mejor amigo que tengo en el mundo. Con un expresivo sonido de exasperación, Goldamoon tocó los barrotes de la celda del gnomo. Se derritieron como los otros, y Acertijo salió por el agujero. Fruncido el entrecejo, se puso en cuclillas, con las manos sobre las rodillas, y empezó a raspar los churretes fundidos al tiempo que mascullaba entre dientes algo sobre fundición. Nos llevaremos al gnomo, Tas, instó la mujer con impaciencia. Sal de una vez de ahí. Más vale que nos demos prisa, primera maestra, advirtió Gerard. Él habría dejado al gnomo y al Kender de mil amores. El relevo del carcelero viene 2 horas después de medianoche. Esta noche no vendrá, contestó Goldamoon. Dormirá hasta bien pasado su turno. Pero tenéis razón, debemos darnos prisa, porque me llaman. Tas, sal de esa celda de inmediato. No me obligues, Goldamoon, suplicó el Kender con tono lastimero. No me hagas regresar a la torre. No sabes lo que quieren hacer conmigo. Dalamar y Palin tienen intención de matarme. No seas tonto.
Palin jamás. Goldmoon cayó y su gesto severo se suavizó. Ah, entiendo. Lo había olvidado. Es por el artefacto de viajar en el tiempo. Tasliof asintió enérgicamente con la cabeza. Creí que se había roto, dijo. Palin lanzó partes de él a los draconianos, y explotó, y supuse que ya no tendría que preocuparme por eso. Soltó un suspiro acongojado. Entonces metí la mano en el bolsillo y allí estaba. Todavía en trozos, pero con todas las piezas dentro mi bolsillo. Las he tirado una y otra vez. Incluso he intentado regalarlas, pero siempre vuelven conmigo. Incluso roto, el artilugio vuelve conmigo. Tas miró con gesto suplicante a Goldmoon. Si regreso a la torre, lo descubrirán, lo arreglarán, tendré que dejar que me aplaste un gigante y moriré. No quiero morir, Goldmoon. No quiero. Por favor, no me obligues. Gerard estuvo a punto de sugerir a Goldmoon que le permitiera atizar al Kender un puñetazo en la mandíbula y sacarlo a la fuerza, pero lo pensó mejor y guardó silencio. Tas parecía tan abatido que Gerard se encontró sintiendo lástima por él. Goldmoon entró en la celda y se sentó al lado del Kender. Tas empezó suavemente mientras le retiraba un mechón que se había soltado del copete y le colgaba sobre la cara. No puedo prometerte que esto tendrá un final feliz. Ahora mismo me parece que acabará muy mal. He venido siguiendo un río de espíritus, Tas, que fluye hasta Foscaterra, donde se están agrupando. No van allí por voluntad propia, son prisioneros, Tas. Se encuentran bajo algún tipo de terrible coacción. Caramon está con ellos, y Tika, y Riverwing, y mi hija, quizá todos los que amamos. Quiero descubrir por qué. Quiero saber qué pasa. Me dijiste que Dalamar se halla en Foscaterra. He de verlo, Tas. Quizás él es la causa. No lo creo, la interrumpió el Kender al tiempo que sacudía la cabeza. Dalamar también está prisionero, o eso fue lo que le dijo a Palin. Tas agachó la cabeza y empezó a dar tirones de la pechera de la camisa, con nerviosismo. Hay algo más, Goldmoon. Algo que no le he contado a nadie. Algo que me pasó en Foscaterra. ¿Qué te pasó, Tas? Goldmoon parecía preocupada. El Kender había perdido su desenfadada alegría. Estaba alicaído, pálido y tembloroso de miedo. Gerard no daba crédito a sus ojos. A menudo había pensado que recibir un buen susto sería beneficioso para un Kender, que enseñaría a esos pillos cabezas huecas que la vida es algo más que ir de excursión a la tumba, tomar el pelo a los alguaciles y escamotear baratijas. La vida era dura, un asunto serio que no podía tomarse a broma. Ahora, al ver a Tas cabizbajo y asustado, Gerard desvió la mirada. Ignoraba el porqué, pero tenía la sensación de haber perdido algo, que el mundo y él habían perdido algo. Goldmoon, dijo Tas en un susurro angustiado, me vi a mí mismo en ese bosque. ¿A qué te refieres? Le preguntó afablemente la mujer. Vi mi propio fantasma. Repuso Tas, y se estremeció. No fue excitante en absoluto. No como había imaginado que sería ver el fantasma de uno mismo. Estaba solo y perdido y buscaba a alguien o algo. Sé que puede parecer ridículo, pero siempre pensé que después de morir me reuniría con Flint en alguna parte, que saldríamos de aventuras juntos, o quizá que descansaríamos, simplemente, y yo le contaría historias. Pero mi fantasma no iba de aventuras, y estaba solo, perdido, y triste. Alzó la vista hacia la mujer, y Gerard dio un respingo al reparar en una única lágrima resbalando por la sucia mejilla del Kender. No quiero estar muerto así, Goldmoon. Por eso no quiero regresar. Es que no te das cuenta, Tas, dijo ella. Por eso precisamente tienes que volver. No sé explicártelo, pero estoy convencida de que lo que hemos visto tú y yo está mal. La vida en este mundo se supone que es una etapa de un viaje más largo. Nuestras almas deben pasar al siguiente plano, para seguir aprendiendo y desarrollándose. Tal vez nos demoremos un tiempo, esperando a nuestros seres queridos, como mi amado Riverwing me espera en alguna parte y, quizá, Flint te espera a ti. Pero, al parecer, ninguna puede marcharse. Tú y yo juntos debemos intentar liberar a esas almas prisioneras que están encerradas en la cárcel del mundo, tan cierto como tú estabas encerrado en esta celda.
El único modo de conseguirlo es regresar a Foscaterra. El quiz del misterio se encuentra allí. Tendió la mano a Taslioff. ¿Vendrás conmigo? ¿No les dejarás que me hagan volver? Negocio, vacilante. Prometo que la decisión de volver, o no, será tuya, contestó. No les dejaré que te envíen al pasado en contra de tu voluntad. De acuerdo, accedió Taz, que se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa y comprobó si tenía todos sus saquillos. Te conduciré a la torre, Goldmoon. Resulta que tengo una brújula corporal realmente fiable. En ese momento, Acertijo, que había acabado de rascar el hierro fundido, empezó a disertar sobre cosas tales como brújulas, bitácoras e imanes y de la teoría de su tataratío de por qué el norte se encontraba en el norte y no en el sur, una teoría que había resultado ser muy polémica y que seguía siendo motivo de discusión. Goldmoon no prestó atención a los argumentos del gnomo ni a las respuestas desganadas de Taslioff. Estaba embebida en un propósito concreto y siguió adelante para llevarlo a cabo. Sin miedo, tranquila y serena, los condujo escalera arriba, ante el dormido carcelero, recostado sobre la mesa, y fuera de la prisión. Caminaron a buen paso por Solantus, una ciudad de sueño, silencio y media luz, ya que el cielo tenía el gris perlino que anuncia la llegada del alba. Al gnomo se le iba acabando la cuerda, como un muelle desgastado, y Taslioff estaba inusitadamente callado. Sus pisadas no hacían ruido. Habríase dicho que también eran fantasmas deambulando por las calles vacías. No vieron a nadie y nadie los vio. No se encontraron con patrullas. No se cruzaron con ningún granjero que se dirigiese al mercado, ni con juerguistas que regresaran tambaleándose a sus casas desde las tabernas. Ningún perro ladró. Ningún bebé lloró. Gerard tenía la extraña sensación de que Goldmoon, a su paso por las calles, con la capa ondeando tras ella, arropaba la ciudad y cerraba ojos que empezaban a abrirse, que arrullaba a quienes despertaban para sumirlos de nuevo en un dulce sueño. Abandonaron Solantus por las puertas principales, donde no había nadie despierto para impedírselo.